Es increíble cómo la gente, nuestra sociedad, se burla de esas iglesias. Se burla de esas iglesias porque para nuestra sociedad y aún para nosotros hay muchas prácticas que tenemos que verlas como realmente locura. Porque la Biblia no nos enseña que el Espíritu Santo se manifieste de esa forma, y tenemos que darnos cuenta de que muchas de las cosas que la gente puede llegar a estar creyendo no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículos 15 al 21 y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra acerca de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, porque es la palabra la que nos tiene que enseñar. Si algún día escuchas una enseñanza que no va de acuerdo a la palabra, te doy todo el acceso y el derecho de venir y decirme: oye, Pablo, eso que estás diciendo no está de acuerdo con lo que enseña la palabra. Porque la palabra de Dios es la autoridad absoluta sobre la cual nosotros guiamos todo lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como su iglesia, como sus hijos. Entonces, antes de leer este pasaje, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Padre, te pedimos, Señor, que tomes tu palabra, que tu Espíritu Santo tome cada uno de los versículos que vamos a leer y nos dé claridad acerca de lo que tú quieres que aprendamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas estar mostrándonos y enseñándonos cuáles son aquellas manifestaciones de tu Espíritu, cuáles son aquellas cosas que realmente son demostraciones de tu poder, porque sabemos que hay un engañador, que hay un imitador, que hay un ángel que se disfraza de luz, pero en realidad está queriendo atraer a las personas a la oscuridad para que estén lejos de ti. Queremos estar cerca de ti, queremos estar cerca de tu palabra. Ayúdanos a ver a través de tu palabra tu voluntad. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 21 vamos a ver acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero hacer mención de algo. ¿Alguna vez has sido influenciado por algo sin darte cuenta? Y tal vez cuando más quieres darte cuenta ya estás metidísimo en algo y de repente eso que tú decías, nunca lo voy a hacer, de repente lo terminas haciendo. Yo me acuerdo cuando era adolescente y de repente entraron de moda todos los pantalones baggy. ¿Alguna vez usaste pantalones baggy? ¿Sí? ¿Alguien que se identifique? Ok. Pantalones baggy eran unos pantalones flojos. Ahorita toda la moda cambió, ¿no? Las tendencias cambiaron y ahora todo es apretado. Antes, mientras más flojo, más a la moda estabas. Y no solamente flojo, sino que tenías que usarlo casi a media pompi, ¿no? Y entonces andabas con tus pantalones baggy sin ser cholo, ¿ok? Sin ser cholo. El barrio me respalda de que nunca fui cholo. Pero sí utilicé mis pantalones baggy y me gustaba, claro. En casa no me dejaban. En casa, bien arriba los pantalones, pero de repente yo salía de mi casa y me los bajaba y entonces andaba caminando y con toda la onda y habían ciertas influencias en mi escuela, entre mis amigos, que les encantaba todo ese rollo. Entonces en ese tiempo a mí me gustaba mucho andar en patines, en roller, y hacíamos aggressive inline skating y andábamos en las pipas y andábamos en las rampas y era padrísimo todo ese ambiente, pero sin darme cuenta, todo ese ambiente comenzó a influenciarme de tal forma que tal vez ciertas cosas que yo dije nunca las voy a hacer, de repente comencé a hacerlas. Tal vez ciertas cosas que de repente yo dije, no, yo voy a ser un chavo bien, voy a andar bien y no voy a andarme metiendo en peleas, y de repente era así como que alguien se metía con uno de mis amigos y ya era así como que no, todos ahí sobres y a pelearnos. Y las influencias, la presión que muchas veces puede llegar a tener una influencia es increíble. Porque de repente ciertas personas, ciertas amistades, ciertos amigos que te van rodeando pueden llegar a tener una influencia sobre tu vida, y algunos somos mucho más influenciables que otros, ¿no? De repente yo, de ser niño bien, me empiezo a juntar con Carlitos y véanme cómo terminé.
y de decir cómo a este Ferrari le voy a poner una calcomanía. Ahora ya ando todo tatuado gracias al Carlitos. Las influencias tienen mucho peso muchas veces en las cosas que hacemos. Y vamos a ver cómo la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la influencia que tiene el Espíritu Santo en la vida de aquellos que han recibido al Espíritu Santo de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de la regeneración del Espíritu Santo, y si lo pudiéramos ver en una línea del tiempo, sabríamos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos creados, pero también llega un momento en el cual hemos sido regenerados, y es un momento en el cual tal vez no hay mucha evidencia de si es minutos, si es horas, si es días, si es años antes, pero Dios cambia tu corazón, quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne para que puedas creer y recibir al Espíritu Santo de Dios y ser salvo. Pero a partir del momento en el cual tú eres salvo, el Espíritu Santo comienza a tener una influencia en tu vida. Ahora hay una realidad. Así como el Espíritu Santo de Dios puede ser una buena influencia en tu vida, también en nosotros hay algo que la Biblia llama la carne. Y la carne, así como el Espíritu Santo tiene una influencia positiva, la carne tiene una influencia totalmente negativa y destructiva para nosotros. Entonces, en base a eso, fíjate cómo dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Fíjate, Pablo en ese tiempo a la iglesia de Éfeso les estaba diciendo: tengamos cuidado porque los días, la sociedad, los tiempos en los que vivimos son malos. Ahora, si en ese tiempo la sociedad estaba mal, ¿cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Cuántas familias hoy están migrando a Querétaro a causa de la inseguridad y a causa de la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? A causa de la maldad que hay en todos lados. Pero mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, porque los días son malos, porque hay maldad, dice: no seáis insensatos o necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mira la ilustración que nos va a dar en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Ahora, la ilustración que utiliza aquí el apóstol Pablo es muy clara y muy evidente. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? ¿Cómo te sientes después de una borrachera? Crudo. Ni el B8, ni el Alka-Seltzer, ni nada te puede hacer olvidar lo que sucedió la noche anterior. Porque dice la palabra de Dios, y fíjate, la Biblia es muy clara, dice: en el vino, en la embriaguez, en la borrachera, ¿qué hay? Disolución. Todo aquello que quisiste ahogar con el alcohol, después de que se te baja, ¿qué pasa? Vuelve. Y entonces muchas veces dices: vamos a curárnosla, ¿no? Y le vuelves a entrar y te vuelves a emborrachar, y así es la realidad del vino. La realidad del vino, la realidad del alcohol, es que el alcohol o el vino puede llegar a convertirse en una influencia, y una persona que está borracha está bajo la influencia del alcohol. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no os embriaguéis con vino, porque en el vino hay disolución. Más bien, dice el pasaje, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Sed llenos del Espíritu.
Ahora hay gente que ha tomado este pasaje y lo ha utilizado para decir cualquier barbaridad. Como decir, no, es que no te emborraches con alcohol, emborráchate con el Espíritu. Como si el Espíritu de Dios fuera un espíritu de desorden. Cuando la tierra estaba en desorden en Génesis capítulo 1, vemos al Espíritu yendo sobre la faz de la tierra y fue el Espíritu de Dios el que trajo orden en medio del desorden. Porque lo que la palabra de Dios aquí está diciendo es, tú y yo tenemos que ser influenciados por un espíritu de orden y no estar siendo influenciado por aquellas cosas que nos llevan a vivir en desorden delante de Dios. Ahora, ¿por qué utiliza esta ilustración la palabra? Y creo que viene cuando nosotros vamos leyendo los siguientes pasajes, versículo 19, versículo 20 y versículo 21. Fíjate lo que una persona influenciada, llena del Espíritu hace. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Una persona llena del Espíritu, una persona influenciada por el Espíritu, es una persona que va a hacer cada una de estas cosas en respuesta a la llenura del Espíritu Santo. Y esta palabra llenar del Espíritu Santo tiene que ver con saturarte, tiene que ver con llenarte hasta el tope, tiene que ver con que el Espíritu Santo llene y tome el control absoluto de toda tu vida. Las malas que le suceden es una persona que es agradecido y también es una persona que está dispuesta a someterse unos a otros en el Señor. Ahora fíjate, aquí la palabra de Dios cuando dice una persona está llena del Espíritu Santo, no dice que tiene otro tipo de manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo a causa de la llenura del Espíritu Santo son las que podemos ver en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. La realidad es que muchas veces en nuestra sociedad y muchas veces en la religión y muchas veces en muchas iglesias han querido hacernos creer que la influencia o la llenura del Espíritu Santo se tiene que manifestar con ciertos dones o se tiene que manifestar con ciertas experiencias, cuando la mayor manifestación de la llenura del Espíritu Santo es una vida transformada. Porque muchas de estas iglesias van a decir, no, tienes que hablar en lenguas. Y de repente está la persona, Rambo, saca la bazuca, aquí va la rama seca, ¿no? Y según está hablando en lenguas, pero después sale de la iglesia y su vida es un desastre. Su conducta es un desastre. Sus actitudes son un desastre. Se sube al carro y es un desastre. Llega a su casa y con su esposa y es un desastre. Y con sus hijos es un desastre. Entonces, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿No estabas bien lleno del Espíritu Santo cuando hablabas en lenguas? Se te bajó el nivel de la llenura y entonces ya no. No. La llenura del Espíritu Santo, y fíjate, quiero que veamos bien este concepto, y es una idea central sobre la cual me gustaría que hablemos en esta tarde. La llenura es un proceso constante y creciente de la influencia del Espíritu en la vida del creyente. Lo voy a repetir. La llenura es un proceso constante y creciente de la influencia del Espíritu en la vida del creyente. E influencia tiene que ver con la toma de control. Cuando dice, antes bien sed llenos del Espíritu, está diciendo, antes bien sed controlados por el Espíritu. Que el Espíritu Santo, así como el alcohol antes, cuando no eras cristiano, tomaba control de tus actitudes y de todo lo que eras, que mejor ahora el Espíritu Santo te llene y te controle por completo. Ahora, 4 cosas que me gustaría que podamos ver acerca de este pasaje, acerca de la influencia o de la llenura del Espíritu Santo. Lo primero es, estar bajo la influencia del Espíritu Santo es voluntario. Es voluntario. Fíjate que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le estaba dando una indicación a la iglesia de Éfeso. Ustedes deben llenarse del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te llena, pero debe ser una decisión voluntaria y consciente de someter mi voluntad a la voluntad de ¿quién? De Dios.
La llenura del Espíritu Santo es un acto voluntario. Ahora vemos a lo largo de la Escritura cómo el Espíritu Santo llenó de una forma especial a personas que hicieron cosas para el reino en el poder del Espíritu, como tal vez Elizabeth, la prima de María. Cuando de repente llega María a visitar a Elizabeth, María la madre de Jesús, ¿se acuerdan de que nos cuenta la historia en Lucas capítulo 1? De que llega María a visitar a Elizabeth y dice que cuando Elizabeth ve entrar a María, el bebé dentro de ella salta en su vientre y dice que ella es llena del Espíritu Santo y comienza a profetizar. Después también vemos otros momentos en el libro de los Hechos cuando los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo los lleva a hacer cosas grandiosas en el poder del Espíritu. Pero cada una de estas personas se había dispuesto a ser usados sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo los llenara, los tomara y los usara para su gloria. La llenura del Espíritu Santo, estar bajo la influencia del Espíritu Santo es voluntario. Pero fíjate también lo que dice este pasaje. Estar bajo la influencia del Espíritu Santo trae orden, no desorden. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo en mí produce orden. Del caos que era nuestra vida antes de Cristo, a causa de la regeneración, el Espíritu, ¿qué está haciendo en nuestras vidas a través del proceso de la santificación? ¿Está qué? Ordenando, está limpiando, está quitando lo malo para poner lo bueno de Dios. La llenura del Espíritu Santo trae orden, va en contra del desorden. Por lo tanto, una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que se llena del Espíritu Santo, es una persona que va identificando el desorden en su vida y va permitiendo que el Espíritu Santo traiga el orden que necesita para entonces hacer la voluntad de Dios. Pero también algo que podemos ver en este pasaje es que estar bajo la influencia del Espíritu es constructivo. ¿Por qué constructivo? Mira lo que dice el pasaje. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego fíjate cómo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquello que el Espíritu Santo te llena se convierte en aquello que tú ahora comienzas a dar y comienzas a compartir con otros, porque esa llenura del Espíritu Santo te va dando lo que tú tienes ahora la capacidad de exhortar y compartir a otros y animar en la esperanza que encontramos en las alabanzas. ¿Sabes? Cuando estamos adorando, no solamente estamos cantando hacia arriba, estamos cantando hacia los lados. Porque nos estamos recordando unos a otros lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, la gracia que nos da Dios. Y nos estamos predicando unos a otros. ¿Sabías que predicas cuando adoras? Declaras verdades que no solamente transforman tu vida, sino que transforman a las personas que están a tu lado, porque estás hablando las verdades que el Espíritu Santo de Dios sabe que la persona al lado tuyo necesita escuchar. Y la llenura del Espíritu Santo es constructiva, pero también estar bajo la influencia del Espíritu Santo es provechoso. Y quiero llevarte a Gálatas capítulo 5, versículos 15 al 23. Gálatas 5, 15 al 23. Y en este pasaje vamos a encontrar uno de los relatos tal vez más conocidos acerca de la obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 15 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. Pero a partir del versículo 16 dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, si sois controlados, llenos del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no heredarán el reino de Dios? ¿Será que entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, puedes perder el Espíritu de Dios y perder la salvación a causa de practicar estas cosas? No. El que practica estas cosas no heredará el reino de Dios porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Una cosa es tropezar y caer en pecado. Otra cosa es una práctica constante en la cual te deleitas en el pecado. Y eso es lo que está describiendo este pasaje. Antes vivías en base a las obras de la carne, pero ahora, versículo 22, mas el fruto del Espíritu, mira cómo dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. Una persona que es llena, anda en el Espíritu, es guiada por el Espíritu, es una persona que va a ser evidente que el Espíritu Santo está en él y está saturado del Espíritu. Saturado al punto que todo lo que dice está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto que sale de su vida es el fruto del Espíritu. Ahora hay una realidad. El amor del cual está hablando aquí no solamente es un amor por los que te caen bien, es un amor por Dios, es un amor por la iglesia, es un amor por el prójimo. Y no, tu prójimo no siempre es la persona que te hace bien, tu prójimo también es la persona que te hace mal. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está dispuesto a amar aun cuando no es amado. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que aún puede amar a los que le ofenden y a los que le agreden. Por eso Jesús, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, le dice a los discípulos y a las personas que estaban con él, les dice, aún los gentiles pueden amar a los que los aman, pero en el reino de Dios debes estar dispuesto a poner la otra mejilla cuando alguien te golpea. En el reino de Dios tienes que estar dispuesto a sacarte la capa y dársela al que te la pide. En el reino de Dios, aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios está dispuesto a amar. Aquel que está lleno del Espíritu Santo tiene gozo. Y gozo no es una felicidad temporal en base a la experiencia que estoy viviendo. Gozo es una experiencia sobrenatural que solamente el Espíritu Santo de Dios le da a aquellos que están llenos de Él. Y tiene que ver con poder experimentar una esperanza, sabiendo que el reino de Dios no es comida de bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5, versículo 13. El hecho de saber de que en Cristo Jesús hemos sido comprados por precio y tenemos como esperanza la salvación de nuestras almas, ¿qué tiene que traer a nuestros corazones? Gozo. Y si tenemos gozo, dice la palabra de Dios, este sufrimiento temporal y pasajero por el cual estamos viviendo sobre esta tierra, no se compara en base a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces podemos saber que tenemos amor, que tenemos gozo, pero también el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo trae paz. Trae paz con Dios, porque Dios ha perdonado nuestra enemistad y hemos sido adoptados en la familia de Dios, pero también trae paz en medio de nuestras circunstancias. Paz que trae el Espíritu Santo de Dios cuando estamos afligidos, cuando tal vez estamos en medio de una situación en la cual nuestra fe está siendo probada. Sabes, Dios no está ejerciendo su juicio a causa de tus malas decisiones y en este momento estás pasando por pruebas. El juicio acerca de tus malas decisiones y a causa de tus pecados lo cargó Cristo en la cruz del Calvario. Lo que estás viviendo ahora es el proceso en el cual Dios quiere formar en ti el carácter de Cristo. Y al formar el carácter de Cristo, Él quiere que tú puedas experimentar el amor, el gozo y la paz que el Espíritu Santo de Dios puede traer a aquellos que son llenos, que son saturados del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo de Dios trae paciencia. Paciencia con otros. Paciencia contigo mismo. ¿Sabes? Cuando una semilla es plantada, qué padre sería que después de regarla, al día de mañana
ya tengas mangos, manzanas, peras. Pero toma tiempo. Y dice la Biblia que el labrador tiene que tener paciencia y tiene que esperar en Dios la lluvia temprana y la lluvia tardía para que el fruto se dé en su tiempo. Y sabes, muchos de nosotros nos frustramos porque decimos: Dios, yo quiero experimentar el fruto del Espíritu. Si tú estás dispuesto a llenarte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar la paciencia para que puedas esperar el fruto. Y el fruto se va a dar a su tiempo, pero también paciencia con otros. Paciencia con aquellos que son difíciles de soportar. Con esa persona tal vez que es hostigosa. Con ese familiar que es molesto y siempre hace comentarios hirientes. Con ese compañero de trabajo que sabes que lo único que está queriendo es pasarte por encima y tomar tu lugar. Paciencia. Cuando manejas, paciencia. El Espíritu Santo y su llenura transforma, fíjate, el Espíritu Santo y su llenura transforma nuestro carácter, porque cambia odio por amor, cambia ansiedad por gozo, cambia un corazón atribulado por un corazón lleno de paz, cambia un corazón tal vez acelerado por un corazón paciente. Pero también el fruto del Espíritu es benignidad y bondad. Y la benignidad y la bondad tiene que ver con una expresión literal de compasión por otra persona. Una persona que está llena del Espíritu Santo, cuando ve a un necesitado, busca la forma de suplir la necesidad. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está dispuesto a dejar de lado sus necesidades por suplir las necesidades de otros. Es una persona que constantemente siente como sintió Cristo y busca estar con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con el necesitado. Escuchas que tu hermano está diciendo: ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo. O ¿sabes qué? No le estoy librando con la quincena, y buscas la forma de poder ayudarlo. ¿Por qué crees que la iglesia de Cristo en Hechos estaban dispuestos a vender todo lo que tenían con tal de que los demás tuvieran algo que comer? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y tal vez a veces cuestionamos y decimos: ¿por qué Dios no obra hoy en el presente como obró en el pasado? Y la realidad es esta: porque hemos hecho del Espíritu Santo la blanca palomita y no hemos realmente acudido al Espíritu Santo como lo que es: el consolador, el acompañante que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser transformados. Y no solamente eso, transformar el mundo en el que vivimos. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no solamente experimentamos benignidad, sino que después dice: experimentamos fe, mansedumbre y templanza. Cuando habla acerca de fe, está hablando acerca de una persona no solamente que tiene la capacidad de creer lo que no puede ver, sino es una persona que también, a causa de que cree lo que no puede ver, es una persona fiel. Fiel. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que la fidelidad la tiene en alta estima. Es una persona que tiene templanza, es una persona que tiene mansedumbre, que tiene poder bajo control, pasiones bajo control, y es una persona que tiene un carácter dominado por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, no se manifiesta corriendo y haciéndole como pato en un lugar de adoración. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una vida transformada. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta con fuego descendiendo del cielo. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta con un carácter bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar más adelante acerca de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, pero creo que es importante que nos quede claro este concepto, porque a veces creemos que el Espíritu Santo es un ente que hace solamente cosas externas, pero lo que tiene que hacer internamente en nuestros corazones es lo primero que a Dios le preocupa y le ocupa en nuestras vidas.
transformar nuestros corazones, transformar nuestras actitudes, transformar nuestras conductas. La llenura del Espíritu Santo transforma nuestra vida. Ahora, para terminar, ¿qué necesito entonces para ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo que todos nosotros nos gustaría ser llenos del Espíritu Santo. Nos gustaría que el Espíritu Santo cambie la mugre que hay en nuestros corazones por la limpieza que Dios ha prometido a todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Y la respuesta la encontramos en el primer pasaje que leímos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. 4 cosas. Para ser lleno del Espíritu Santo necesitas adorar, necesitas exhortar, necesitas agradecer y necesitas someterte. Lo primero que dice en el versículo 15, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos que espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y te voy a decir por qué esto es necesario para poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque estas no solamente son las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, sino que también son las cosas que nos ayudan a constantemente recordar que el Espíritu Santo es el centro de lo que nosotros hoy podemos experimentar de la presencia de Dios. Y nosotros hemos sido creados para adorar. Hemos sido creados para reconocer un Dios por afuera, por encima de nosotros mismos. ¿Cuándo es que comenzamos a tomar malas decisiones? Cuando comenzamos a adorarnos a nosotros mismos. Y la realidad es que cuando comenzamos a adorarnos a nosotros mismos, cuando comenzamos a buscar nuestras pasiones y nuestros deseos, ponemos de lado los deseos del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice aquí, necesitas adorar, necesitan hablar entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero lo segundo es, necesitamos exhortarnos, porque al adorar reconocemos a Dios como lo más importante, pero al exhortarnos reconocemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y reconocemos que lo que estamos haciendo en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, impacta al cuerpo de personas que Dios ha comprado por precio para que juntos podamos ser edificados en el mismo Espíritu. Necesitamos recordarnos unos a otros cuánto necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Pero también necesitamos agradecer, porque cuando agradeces reconoces que todo lo que tienes es por gracia. Y que todo lo que tienes no es el fruto del esfuerzo de tus manos, es el fruto de la gracia y del amor de Dios en tu vida. Así como el Espíritu Santo de Dios para con cada uno de nosotros. Pero fíjate lo que dice este versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, estamos reconociendo que tú, yo, no somos lo más importante. ¿Quién es el más importante? Jesucristo. Jesucristo. Por eso la palabra nos deja en Efesios capítulo 5 la ilustración de la esposa sometida o sujeta al esposo. Porque así como la esposa se sujeta y se somete al esposo, la iglesia debe someterse o sujetarse ¿a quién? A Cristo. Y como sujetos a Cristo, sujetos los unos a los otros. Y es en esa actitud constante de sumisión, de adoración, de exhortación, de reconocer que Dios es lo más importante, de reconocer que nosotros no somos lo más importante, de reconocer que todo lo que tenemos es por gracia de Dios y de reconocer que Dios nos ha puesto en un cuerpo, en un lugar para ser edificados los unos a los otros. Es entonces que vamos a poder experimentar la llenura, el control, la saturación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes? No te llenas del Espíritu Santo cada vez que vienes a la iglesia, a este lugar, a este local. Y entonces ya viene lunes, martes y se te va bajando el nivel del Espíritu Santo. Miércoles, jueves, ya necesito que sea domingo para volver a ser lleno del Espíritu Santo. No. La llenura del Espíritu Santo, comenzamos diciendo, es un proceso constante y creciente de la influencia del Espíritu en la vida del creyente. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a someternos a esa llenura. La realidad es que muchas veces no nos gusta. No nos gusta lo que el Espíritu Santo tiene que decir acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestro carácter,
acerca de nuestra conducta. Y entonces, antes que ser llenos del Espíritu Santo, nos llenamos de nosotros mismos. He ahí la razón de nuestros conflictos. He ahí la razón de nuestras malas decisiones. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu para que sus vidas sean constantemente y de una forma creciente controladas, guiadas, saturadas por la voluntad de Dios y no por sus propios deseos.